En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte porque por tu santa cruz redimiste al mundo entero por amor y con amor. Quiero alabarte y glorificarte porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte porque solo tú eres santo y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Te pido perdón, Señor, en este momento por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros aquí estamos más de dos y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contentos de que podamos conocerte un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje. Y te pido, Señor, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60, en otros el 100%, Señor, ese fruto que permanece. Te pido, Señor, que yo crezca por completo y sea tu Espíritu Santo el que me inunde. En este momento, Señor, te entrego cada una de las intenciones que las personas aquí presentes traen en su corazón y también lo que quisieron asistir pero por algún motivo no pudieron. Todo eso te lo entregamos porque sabemos que lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Repitan después de mí. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sean las palabras del Hijo y sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en mí y en ustedes también. Amén. Salmo 77.
recuerdo las hazañas del Señor. En voz alta clamo a Dios, en voz alta para que me escuche. Busqué al Señor en el momento de la prueba. De noche sin descanso hacia Él tendí mi mano, y mi alma se negó a ser consolada. No me acuerdo de Dios sin que no gima, si medito, una duda acosa mi espíritu. No me permite dormir, me perturbo y me faltan las palabras. Es que pienso en los días de otrora, en los tiempos antiguos, y me acuerdo, y por la noche mi corazón se atormenta. Medito y mi espíritu se interroga. ¿Nos rechazará Dios para siempre y no reabrirá el tiempo de sus favores? ¿Ha clausurado su gracia para siempre y encerrado su palabra para el futuro? ¿Se ha olvidado Dios de su compasión o la cólera ha cerrado sus entrañas? Y me dije, lo que me traspasa es que ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las hazañas del Señor, recuerdo tus milagros de otros tiempos. En tus obras medito, una a una, y pienso en tus hazañas. Oh Dios, en tus obras todo es santo. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, tú demuestras tu fuerza entre los pueblos. Por tu brazo a tu pueblo rescataste, a los hijos de Jacob y de José. Oh Dios, las aguas te vieron y se estremecieron, y hasta sus honduras enmudecieron. Las nubes descargaron aguaceros, las nubes hicieron oír su voz, mientras tus flechas se arremolinaban. Se oía de tu trueno el retumbar, tus relámpagos el mundo iluminaban. La tierra se asombraba y estremecía, tu camino cruzaba por el mar, por aguas profundas corrían tus senderos, y nadie supo dar cuenta de tus huellas. Tú guiabas a tu pueblo, a tu rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. Palabra de Dios. Bueno, este salmo dice, recuerdo las hazañas del Señor. Hoy yo fui a la misa antes de la primera clase y estuve conversando con una persona que me mencionó el tema de la noche oscura, ¿sí? ¿Y qué es la noche oscura? Es ese momento de la persona, del cristiano, en donde no siente la presencia de Dios, no siente el amor de Dios. Varios santos nos hablan sobre esa noche oscura. Está San Juan de la Cruz, también está la Madre Teresa, en donde nos cuentan ellos cómo fueron enfrentando esos momentos, esa noche oscura. Y es muy llamativo el caso especial, el caso particular de la Madre Teresa, porque los últimos 50 años de su vida ella no sintió el amor de Dios, ella no sentía la presencia de Dios. Y aún así, la forma en la que vivía era como si lo sintiese. Y ella reveló en una de sus cartas a su confesor de que ella verdaderamente no sentía el amor de Dios, pero que ella sabía que era lo correcto. Entonces, a pesar de no sentir, ella continuaba haciendo lo correcto. En lo personal, yo pasé prácticamente por 2 noches oscuras y más concretas. Una fue cuando yo estaba de misión en Itagua en el año 2018, estábamos en la cárcel de menores, y la misa se realizaba en un lugar ahí cerca en el pueblo. Y durante la misa, mientras que se leía la lectura, fue como que mi fe se apagó de golpe. Y yo dejé de creer, yo sentía que todo era una historia, de que todo era un invento, de que no era cierto, de que era básicamente una historia que se inventó la gente. Pero tuve la gracia de saber de que era el enemigo el que estaba obrando. Y yo le dije, Señor, yo sé que vos existís, y yo sé que este es un ataque del enemigo, y quiero que me devuelvas la fe. Y bueno, evidentemente de que no volvió tan rápido, y para mí literal fue una noche oscura, porque cuando me acosté a dormir dije, bueno, espero mañana despertarme con la fe intacta.
Y así fue. Me acosté a dormir y al despertarme, me desperté con la fe intacta. Lo simpático es que una persona cercana a mí me cuenta de que Dios le despertó, de que el Espíritu Santo le despertó a las 3 de la mañana y le pidió que rece por mí. Y bueno, evidentemente, gracias a la intercesión de esa persona, Dios restauró mi fe. Y es simpático cómo cada persona tiene una reacción diferente ante esa noche oscura. Porque me tocó contarle esta misma experiencia a una persona mía y ella me cuenta que tuvo esa misma sensación de no creer, de no sentirle a Dios. Pero ella se desesperó, ella no podía dormir, entonces se pasó orando toda la noche hasta que su fe volvió. Y es simpático como esa persona a lo mejor, bueno, Dios a lo mejor quería transmitirme a mí la misma sensación, pero como yo confié y me acosté a dormir, entonces le despertó a otra persona para que rece por mí, ¿verdad? Entonces, esa fue una vez. La otra vez me pasó el año pasado, cuando venía arrastrando un cansancio prolongado por diferentes actividades, la mayor parte de ellas construyendo y trabajando para el reino de Dios. Actividades buenas. Pero esa acumulación y ese cansancio hizo que aparezca la tentación, ¿sí? Y esa tentación, San Francisco de Asís, hay un libro que se llama El Hermano de Asís, y ahí narra la vida de San Francisco. Y él cuenta cómo existe una tentación que se llama la tentación de la añoranza, ¿sí? Y que eso es, él dice, él tenía miedo de que el tentador se disfrace de nostalgia y que de esa forma le convenza. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Por el cansancio que tenía encima, ¿qué pensamiento viene a la mente? ¿Vale realmente la pena luchar por el reino de Dios? ¿Vale realmente tanto esfuerzo, tanto cansancio, tanta entrega por el resto? Y en el mundo, estaba bien en el mundo, me divertía, pasaba bien. Entonces ese es el engaño, esa es la tentación de añoranza, que muchas veces puede ocurrir en diferentes ámbitos de nuestra vida. Nosotros tal vez nos vamos de retiro y vemos en el Instagram la foto y los videos de los conciertos, de las fiestas, y ahí es como que, ¿para qué vine? ¿Verdad? Me hubiese quedado. O veo el grupo de la familia, todos en Brasil, o en Cancún, o en Miami, tal vez si hay mayor poder adquisitivo, y yo quedado acá. ¿Verdad? También puede ocurrir lo mismo en el sacerdocio, cuando pueden tal vez ver una familia y se sienten solos y dicen no, tal cosa, y no se dan cuenta de que Dios es su esposa, de que Dios es su familia, que Dios le provee todo. También puede ocurrir en el matrimonio. Hay gente que empieza a ver cómo vive un soltero y decide que quiere vivir como soltero y se divorcia, y esa tentación de añoranza le vence, ¿sí? Entonces, esa tentación de añoranza estuvo siempre presente. Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, Dios le rescata de la esclavitud al pueblo judío. ¿Y qué dicen ellos? Estábamos mejor con los egipcios, ahí teníamos comida, ¿verdad? Y es así como, qué bárbaro, ¿verdad? O sea, ¿cómo no podemos valorar nuestra libertad? Y después, bueno, Dios les rescata el desierto, les da comida, y entonces ahí nos damos cuenta de cómo esta historia de salvación narrada en la Biblia desde el comienzo hasta el final es la historia de salvación personal de cada uno, donde muchas veces pasamos por todas esas fases. En mi caso, yo me di cuenta de que esa noche se acercaba, de que realmente empezó a oscurecer, y que si yo no hacía algo en ese momento, la noche te absorbe. ¿Qué hice yo? Me fui a la misa. Le pedí a varias personas que recen, a algunos le conté qué me pasaba, a otros le dije, mira, necesito que reces por mí. Y después una persona le conté lo que me pasó, y como buen amigo que te acerca a Dios, me aconsejó. Y me dijo, hay un sacerdote que escribió un libro que se llama Bailando con la Soledad. En este libro, él explica cómo Dios te enseña a bailar. Dios te regala estos milagros, estas hazañas, todas estas bendiciones, estas cosas buenas. Dios te muestra su amor. Te enseña a bailar con diferentes músicas, te enseña a bailar con compañía. Y que llega un momento en el que toca bailar solo y toca bailar sin música. Pero es el momento en el que yo tengo que acordarme, en esa memoria psicológica y espiritual, de lo que Dios obró en mi vida. Que pueda, así como dice el título, recordar las hazañas del Señor. Y que ese recuerdo
me dé la fuerza para continuar. ¿Sí? En donde ahí se realiza la prueba verdadera del amor. ¿Por qué? Porque ya no es un amor donde el sentimiento te mueve, sino es una decisión. Donde a pesar de no sentir, yo siendo sacerdote, yo celebro los sacramentos, confieso, unción de los enfermos, Eucaristía. Donde yo esposo sin estar y sentir ese amor por mi esposa, sigo amándole. Y yo creo que es muy probable que esa decisión vuelva a despertar el amor de sentimiento. Pero eso requiere de Dios. Porque aquí vamos a ver lo que va diciendo el salmista. Dice, en voz alta clamo a Dios, en voz alta para que me escuche. Sin miedo, sin vergüenza. Me declaro pequeño, me declaro humilde y clamo a mi Dios. Y dice, busqué al Señor en el momento de la prueba. Esa es la clave. Que en el momento de la prueba yo no me desespere. Que no empiece a mirar toda la tormenta que hay alrededor, sino que yo me acuerde en quién yo confío. Que yo busque al Señor en el momento de la prueba. Esa es la clave. Esa es la clave para poder salir de la noche oscura, para poder no entrar, para poder permanecer en la luz. Y a veces nos toca no solamente buscar a esos amigos que son esa luz, sino también a nosotros alumbrarle a los demás en sus noches oscuras. Y dice, busqué al Señor en el momento de la prueba. De noche sin descanso hacia Él tendí mi mano y mi alma se negó a ser consolada. Hay veces que alguien nos tiende la mano y nos dice, vamos a salir, vamos a comer, vamos a la misa, vamos a rezar, vamos a hacer algo que te gusta, no sé, a jugar fútbol, a correr, X. Y nosotros decimos no. Y es como que nosotros mismos nos negamos a ser consolados. Y dice, no me acuerdo de Dios sin que no gima. Si medito, una duda acosa mi espíritu. No me permite dormir, me perturbo y me faltan las palabras. Es que pienso en los días de otrora, en los tiempos antiguos, y me acuerdo y por la noche mi corazón se atormenta. Entonces, son como esos recuerdos que no logramos soltar, ¿sí? Y se quedan en nuestra mente impidiéndonos a nosotros disfrutar del presente y tener esperanza para el futuro. Y eso es lo que le pasa, es como un ancla que tenemos ahí y tenemos la cuerda para soltar, pero es como que no terminamos de soltar, ¿sí? Y ahí dice, medito y mi espíritu se interroga, dice, ¿nos rechazará Dios para siempre y no reabrirá el tiempo de sus favores? Nosotros hoy tenemos la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué? Porque Jesús en la plenitud de los tiempos se encarnó y vino a mostrarnos la imagen completa del Padre, que es un Padre misericordioso, que así como el Padre misericordioso del Hijo pródigo, está siempre esperando. La pregunta es, ¿nos rechazará a Dios para siempre? No. Rotundo, no. Y dice, y reabrirá el tiempo de sus favores. Ellos eran judíos, ellos tenían una imagen diferente de Dios que Jesús vino a perfeccionar. Él dice, yo no vine a anular la ley, sino a mostrar su forma perfecta, su forma definitiva. Entonces, sabemos de que Dios siempre está esperando. Y después dice, ha clausurado su gracia para siempre y encerrado su palabra para el futuro. ¿Se ha olvidado Dios de su compasión o la cólera ha cerrado sus entrañas? No. Y me dije, lo que me traspasa es que ha cambiado la diestra del Altísimo. Él pensaba que Dios cambiaba. Dios no cambia. Dios es el mismo desde el principio, hoy y siempre. Dios vive en la eternidad y es inmutable. Dios no cambia. Dios es amor. Pero Él percibe de forma diferente. Y ahí dice, recuerdo las hazañas del Señor, recuerdo tus milagros de otros tiempos. Ahí entra lo que dijimos hace rato, de que Dios nos enseñó a bailar. Para que en el momento de la dificultad tengamos fortaleza y que en los momentos felices se potencie nuestra alegría. ¿Sí? No solamente para la tristeza, para ambos momentos. ¿Y qué dice? Recuerdo las hazañas del Señor, recuerdo tus milagros de otros tiempos. Hoy, hace 7 años que falleció mi compañero de colegio.
Se celebró la misa hoy aquí en su memoria. Y en el momento en el que él falleció para mí fue muy fuerte, porque yo le consideraba a él una persona realmente ejemplar, una persona de buen corazón. Y yo en ese momento cuando él falleció, yo no entendía por qué. Y yo me cuestionaba y decía, ¿por qué él y no yo? ¿Verdad? ¿Por qué él y no yo? Siendo que yo me considero peor que él. Pero ¿por qué no me llamó a mí y le llamó a él? Y ahí hay dos respuestas principales que yo creo que Dios me encaminó hacia ahí. Una de ellas es que si Dios ya le llamó es porque ya cumplió su misión en la tierra. Y que si nosotros estamos acá es porque todavía tenemos algo bueno para darle a los demás. Hay algo que todavía que Dios espera de nosotros. Y lo otro es lo que dice Jesús, si el grano de trigo no muere, no da fruto. A veces hay que morir para dar fruto. Si nosotros miramos en el ámbito de la música, por ejemplo, cuando muere el músico, valen muchísimo más sus discos. La misma cosa con los escritores, o de repente si una edición limitada con más razón. Hoy o ayer nos despertamos con la noticia de que murió Kobe Bryant en un accidente de helicóptero con su hija de 6 o 7 años. Y uno dice, pero ¿cómo? El tipo teniendo la fe católica, teniendo fama, teniendo dinero, teniendo familia, un día se cae su helicóptero y chao. Y ahí nos damos cuenta que realmente no hay día, ni hora, ni dinero que nos salve. Cuando llega nuestra hora y el Señor nos llama. Y volviendo a lo de mi compañero, yo me puse a pensar, bueno, a lo mejor gracias a que él se fue, a que el Señor le llamó, algo se movió dentro mío. Algo me dijo, despertate. Algo me dijo, por algo todavía no te estoy llamando. Y entonces es ahí donde uno se da cuenta del milagro de la vida. De que había sido, no es que nos despertamos nomás, estamos tan acostumbrados a despertarnos que ya no nos damos cuenta que es un milagro. Pero cuando pensamos en gente que tendría que estar acá hoy y no está, entonces nos damos cuenta de que sí es un milagro. Entonces, en la medida en la que yo me doy cuenta, yo me puedo acordar. Pero ¿cómo yo puedo ver los milagros de Dios, las hazañas de Dios, si yo vivo un ritmo vertiginoso, un ritmo totalmente acelerado? No puedo. Si yo me despierto ya tengo que salir volando para, no sé, para trabajar, para comer, para el gimnasio, para X. No puedo ver las hazañas de Dios. No puedo recordar, no puedo obtener la fuente de la fuerza que voy a necesitar después. Entonces yo necesito hacer una pausa. Necesito frenar, marcha atrás, lo que sea. Apagar Netflix, apagar Spotify, apagar Instagram, apagar todo. Y conectarme con Dios. Y ver qué me regaló hoy. O qué no me regaló. Entonces agradecer por eso. Entonces ahí yo voy adquiriendo y se va construyendo esta memoria espiritual que me permite a mí en los momentos difíciles tener fortaleza. También me tocó el día de ayer hablar con mi tía, que es la hermana de mi abuela. Ella tiene 86 años. Y me dice, yo no quiero más vivir, yo no soy feliz, estoy acá sola, me siento triste. Y no entiendo si por qué Dios no me llama. Tantas cosas malas hice que tengo que seguir pagando que Dios no me llama todavía. Yo le miré y le dije, tal vez no sea así. Tal vez hay muchas cosas buenas todavía que Dios quiere que vos le sigas regalando a la gente y por eso todavía no te llama. Entonces ahí uno empieza a cambiar esas perspectivas de la vida. Y solamente puedo empezar a ver estas hazañas, estos milagros en mi vida en la medida en la que puedo desconectarme del mundo y conectarme con Dios, que fue lo que vimos en la clase anterior, lo fundamental de la oración. Y después ahí empieza a recordar, acá empieza a adquirir ánimo, empieza a adquirir esperanza el salmista. Dice, recuerdo las hazañas del Señor, recuerdo tus milagros de otros tiempos. En tus obras medito, una a una,
y pienso en tus hazañas. Oh Dios, en tus obras todo es santo. En tus obras todo es santo. San Pablo después viene a decirnos, Dios dispone las cosas para el bien de a los que le aman. Dios dispone todas las cosas. Todas las cosas Dios dispone para el bien nuestro. Y de todo lo demás, porque a todos les ama. Y después dice, ¿qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Tú demuestras tu fuerza entre los pueblos. Por tu brazo a tu pueblo rescataste, dice. Cuando yo estoy en un pozo de arena movediza, yo no tengo la capacidad de salir a flote yo solo. Tiene que venir alguien que me tienda la mano y me saque. Pero ¿cómo yo puedo extender mi mano si yo no sé que hay alguien ahí afuera? ¿Para qué voy a extender mi mano si yo creo que estoy solo? En vano voy a extender mi mano. En cambio, cuando yo sé de que hay alguien ahí, ahí yo extiendo la mano para poder ser agarrado. Entonces, aquí dice, por tu brazo a tu pueblo rescataste. ¿Por qué? Porque su pueblo sabía de que él estaba ahí, de que su mano estaba tendida, disponible para sacarle de esa arena movediza. ¿Y qué pasa? ¿Cómo ese pueblo sabía de que estaba esa mano ahí? ¿Ellos tenían acaso la capacidad de saber nomás que esa mano estaba ahí? No. Dios mismo se da a conocer al ser humano por amor para que nosotros podamos saber de que Él está ahí. Y entonces en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, Dios con su Espíritu Santo les habla y les dice, yo estoy acá, esta es mi ley, este es el camino. Después a través de Jesús y hoy a través del Espíritu Santo que desciende sobre cada uno de nosotros y a través del prójimo, ¿sí? Entonces, de esa forma Dios se manifiesta y Dios nos dice, acá está la mano. Entonces, cuando yo veo la mano, puedo agarrar la mano de Dios y ahí Dios me puede rescatar, ¿sí? De igual forma, hay veces que la gente no ve la mano y Dios le rescata igual porque es tan amoroso y tan misericordioso que en su misericordia Él obra igual. Después dice, oh Dios, las aguas te vieron y se estremecieron y hasta sus honduras enmudecieron. Las nubes descargaron aguaceros, las nubes hicieron oír su voz, mientras tus flechas se arremolinaban. Se oía de tu trueno el retumbar, tus relámpagos el mundo iluminaban, la tierra se asombraba y estremecía. En la naturaleza también puedo verle a Dios, también puedo reconocerle a Dios en su creación. Entonces, eso es lo que está mencionando aquí. Y después dice, tu camino cruzaba por el mar, por aguas profundas corrían tus senderos, dice. Dios quiere llevarnos a lo profundo, quiere llevarnos a donde ocurren las cosas verdaderamente importantes. Pero es más cómodo en la orilla, es más cómodo acostarse en la arena y tomar sol, o tomar tereré, no sé. Es más cómodo ahí no hay tiburones, no hay pirañas, no. Pero Dios quiere llevarnos a la profundidad, porque en la profundidad vamos a poder conocerle a Él y todo lo maravilloso que existe en la profundidad. Y entonces aquí nos dice, tu camino cruzaba por el mar, por aguas profundas corrían tus senderos y nadie supo dar cuenta de tus huellas. Tú guiabas a tu pueblo, a tu rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. Cuando nosotros leemos, cuando Moisés recibía las instrucciones, dice que él entraba en la tienda y cuando entraba a la tienda venía una nube que cubría, que representa al Espíritu Santo, y ahí en oración el Espíritu le revelaba por dónde ir, ¿sí? Y entonces de esa forma Dios nos va guiando por un camino profundo, pero que nos lleva a Él, ¿sí? Entonces, haciendo un resumen, es importante ser humilde en el momento de la prueba, buscar al Señor. Segundo, guardar en nuestra memoria las hazañas del Señor. Finalmente, es muy importante las herramientas que nos ayudan a nosotros a encontrar, a poder, mejor dicho, a identificar esa noche oscura y poder salir de ella. Esas son la Eucaristía, al ingerir físicamente a Dios y hacernos uno con Él, tiene poder. La palabra de Dios,
Ahora en estos días, hace como un mes, una persona de la Chacarita, una persona a la que le acompaño en cierta forma, me comenta que, bueno, para darle un poco de contexto, él tiene 21 años, estudió hasta el 3er grado, tenía una novia con la que se concubinó, o se concubinó, no sé, se concubinó. Después se embaraza la novia, nace el bebé. A los 7 meses del bebé se pelea la novia con él y se va la novia. Y le deja a él y al bebé también. Y de repente cuesta como dimensionar, o a mí por lo menos me cuesta el pensar cómo una madre puede abandonarle así a su hijo, ¿verdad? Y cuando yo conozco la palabra de Dios, puedo leer que dice, aunque un padre o una madre sea capaz de abandonar a su hijo, yo no te abandonaré. Entonces, en la medida en la que yo conozco la palabra de Dios, en el momento de la noche oscura, en el momento de la dificultad, yo sé que Dios ya me dijo que aunque una madre le pueda abandonar a su hijo, Él no me va a abandonar jamás. Entonces, ahí tenemos la Eucaristía, la palabra de Dios que nos ayuda. Después tenemos el servicio. En la medida en la que yo le amo al prójimo y le ayudo al prójimo, hay veces que le sirvo a alguien que está en una situación más difícil que yo. Y eso me ayuda a mí a ver que había sido no estoy tan mal, que había sido me estoy ahogando en un vaso de agua. Y eso me ayuda a salir. Y finalmente una comunidad de hermanos que te lleven hacia Dios, que en el momento en el que se empieza a apagar la luz, viene y te vuelve a pasar el fuego. Y que así también vos le pasás el fuego al otro. Entonces esas son las herramientas que nos permiten a nosotros salir e incluso identificar la noche oscura. No sé si hay hasta aquí alguna pregunta o algún comentario. Bueno, excelente. Punto para el Espíritu Santo. Pasamos a Lucas 9. Vamos a dar los últimos 10 versículos que nos faltaron en la clase anterior. Desde el 51 al 62. Habíamos dado la segunda mitad del capítulo 9, donde Jesús se transfigura frente a sus discípulos más cercanos, donde Jesús se transfigura frente a las personas que estaban listas para esa revelación y nos muestra la importancia de la oración, ya que en un momento de oración Él se transfigura frente a ellos. Después baja y aparece esta persona poseída y Jesús les sana. Y tanto en el Evangelio de Marcos como de Mateo aclara Jesús por qué no habían podido expulsar al demonio. Y dice, hay demonios que solamente pueden ser expulsados gracias a la oración. Y en Mateo dice a la oración y al ayuno. Entonces nuevamente resalta lo fundamental de la oración. En Lucas 5:12 decía que Jesús siempre buscaba lugares solitarios para orar. Después, a continuación de todos estos hechos, empiezan a discutir entre los discípulos quién era el más importante, y Jesús le dice, bueno, el más importante es el más pequeño, es el que le sirva a todo el resto. En ese momento dice que Juan, el apóstol amado, le ve a personas que estaban expulsando demonios, obrando milagros en el nombre de Jesús, y le dice, Señor, se lo prohibimos, porque no se junta con nosotros. Y ahí Jesús le dice, no, si no está en contra de ustedes, está con ustedes, no se lo prohíban. ¿Sí? Y ahora empieza el camino de la pasión, el viaje a Jerusalén. Como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, que fueron y entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero los samaritanos no lo quisieron recibir, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Pero Jesús se volvió y los reprendió, y continuaron el camino hacia otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar la cabeza. Jesús dijo a otro, Sígueme. Él contestó, Señor,
deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Bueno, entonces dice, como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, dice Jesús. ¿Cómo Jesús sabía que se acercaba ese tiempo? Y esa fue la conversación que tuvo recién en la transfiguración con Moisés y Elías. En oración, el Padre le revela su voluntad. Entonces él sabe de que se acerca ese tiempo. Y ahí dice, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. En otras traducciones dice, Jesús emprendió decididamente el camino a Jerusalén. Jesús ya sabía cuál era su misión, ya sabía lo que tenía que hacer, ya sabía lo que iba a padecer. Y aún así, él con decisión empieza ese camino. Después dice, envió mensajeros delante de él, que fueron y entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento, dice. Pero los samaritanos no lo quisieron recibir porque se dirigía a Jerusalén. Si ustedes miran, si tienen esta Biblia latinoamericana, en la primera página, en la revisión 2005, hay un mapa donde se ve cómo era Palestina en la época de Jesús. Y todo esto que transcurre es en Palestina. Toda esta parte de la narración del Evangelio. Y en la parte superior del mapa está Galilea. En la parte del medio, en la medida en la que vamos bajando en el mapa, está Samaria. Y finalmente en la parte más abajo del mapa está Jerusalén. Eso es en cuanto a la parte geográfica, pero en cuanto a la parte topográfica, que vamos a decir la parte de las montañas y eso, Jerusalén es la parte más alta. Entonces, cuando dice subía a Jerusalén, es porque Jerusalén estaba más alto en cuanto a distancia con respecto al mar. Entonces, ¿qué pasó? Desde Galilea para llegar a Jerusalén tenían que pasar por Samaria. ¿Y por qué no le quisieron recibir los samaritanos? Porque bueno, Samaria fue un pueblo que fue atacado, fue prácticamente destruido, y los hebreos que quedaron se mezclaron con los gentiles. Y entonces ellos no estaban muy contentos con el resto de los judíos. Tal es así que ellos construyeron otro templo que creo que se llama Gosimir o algo así, la ciudad que en Samaria donde ellos le adoraban a Dios y no en Jerusalén donde era el templo donde originalmente le adoraban a Dios. Entonces no le querían mucho los samaritanos al resto de los judíos. Y como se dirigían a Jerusalén, entonces decidieron no recibirle. Y dice, al ver esto, al ver que no quisieron recibirle a Jesús, los discípulos Santiago y Juan, más conocidos como los hijos del trueno, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? O sea, tan tranquilos los muchachos no eran, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento en el libro de Reyes, creo que es en el segundo libro de los Reyes, ¿sí? Capítulo 1, versículo 10, el profeta Elías va a una ciudad y donde no le quisieron recibir, él manda fuego del cielo y le prende fuego a las 50 personas que estaban ahí y no sé cuántas más. Entonces, Santiago y Juan, en su sentimiento de, si a Elías no le quisieron recibir, imagínense al Mesías, al Hijo de Dios que está llegando y no le quieren recibir, fuego, ¿verdad? Y que arda a esta gente, Señor. Y ahí Jesús dice, se da la vuelta y les reprende, dice en el 55. En estas traducciones no está, pero hay varios escritos griegos donde aclaran qué Jesús les dice a ellos, entre el 55 y el 56. Y ahí Jesús les reprende y le dice, ¿qué espíritu les mueve a ustedes? ¿Qué espíritu les mueve a ustedes? El Hijo del Hombre vino no para perder, sino para salvar. Entonces les reprende. ¿Y qué pasa? En comparación a los profetas, Jesús es el primero que se manifiesta en contra de esa violencia que existía. Y Jesús les reprende y les dice, yo no vine para prenderle fuego, yo vine para que ellos se salven.
Y ahí dice, y continuaron el camino hacia otra aldea. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús cambia la mirada, cambia la forma de percibirle al que no comparte tu fe. ¿Por qué? Porque antes agarró Juan y ya le dijo, no, Señor, este no se junta con nosotros, le prohibimos. Y Jesús dice, no, si están haciendo el bien, no prohíban el bien. Si no están contra ustedes. Si están contra ustedes, evidentemente que algo está mal. Entonces, y ahora nuevamente la mirada hacia los samaritanos. En vez de prenderle fuego, Jesús dice no. Y Jesús nos muestra lo que es el respeto a la voluntad, ¿sí? Que no es lo mismo que no manifestar su voluntad, porque Él envía a sus discípulos a que busquen alojamiento. Él, sabiendo de que iba a ser difícil que le reciban ahí, Él igual les envía. Ellos van y reciben el rechazo correspondiente. ¿Y Él qué hace? Continúa a otra ciudad. Entonces ahí nos muestra la forma en la que nosotros deberíamos de mirar a personas que no comparten nuestra fe, ¿sí? Bueno, después vienen las exigencias del maestro y ahí dice, mientras iban de camino, le dice, maestro, te seguiré a donde vayas. Y ahí Jesús le contesta, los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar la cabeza. De repente como que nosotros leemos esto y no tiene mucho sentido. ¿Qué tienen que ver los zorros y sus cuevas, las aves y sus nidos con que Jesús no tiene donde recostar su cabeza? Bueno, nosotros tenemos la gracia hoy de tener internet y tener una página que se llama Dei Verbum. Y ahí podemos leer los comentarios de los santos, podemos leer los comentarios de los padres de la iglesia, de doctores de la iglesia, que nos ayudan a traer un poco más de luz a estas lecturas, a la Sagrada Escritura, para que podamos entender. Y ahí San Ambrosio nos dice, los zorros tienen cuevas, dice. ¿Por qué utiliza el animal de los zorros? Porque el zorro es un animal muy astuto y es un animal salvaje que nunca se le logra amansar, no sirve para el ser humano. Y él le compara a ese zorro con los herejes. ¿Por qué se caracterizan los herejes? Se caracterizan por un sofisma, se llama. ¿Qué es un sofisma? Es un argumento falso, pero que parece verdadero, ¿sí? Es muy similar a una falacia. ¿Qué es una falacia? Es una premisa que pareciendo verdadera es falsa. Falacia, premisa que pareciendo verdadera es falsa. Por ejemplo, hay una falacia muy, muy común en nuestros días que dice, si a vos te hace feliz, entonces está bien. Y uno piensa, ay, claro, si me hace feliz, entonces está bien. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo soy una persona sádica y a mí me hace feliz el dolor ajeno? ¿Está bien eso? No. ¿Qué pasa si a mí me gusta mentirle a la gente y verle la cara de bobo porque eso me hace feliz a mí por algún motivo? A mí me hace feliz, ¿pero está bien eso? No. Y entonces ahí nos damos cuenta de que si yo tengo los criterios de Dios y esos criterios de Dios me hacen feliz, entonces está bien. Si no, no es suficiente. Pero esa es una falacia. ¿Por qué? Porque pareciera que si me hace feliz, entonces directamente está bien, ¿sí? Bueno, los herejes tienen situaciones parecidas. Y esa falacia, ese sofisma, es la cueva. Es donde ellos quieren permanecer. Después dice, las aves tienen nido. Las aves se refiere, según lo que nos comenta San Ambrosio, a las maldades espirituales. Y que hacen nido en el corazón de las personas, ¿sí? Y donde tienen su nido esas aves no hay lugar para el Señor. Entonces ahí Jesús dice, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar la cabeza. Entonces donde hay lugar para todo esto, no hay lugar para Dios. Y a la vez hace el llamado al desprendimiento, a donde Él se desprende. Él sabe que está de paso en esta tierra. Él sabe que del Padre viene y al Padre vuelve. Igual que nosotros. Y cuando nosotros adquirimos conciencia de eso, es más fácil desligarnos de las cosas del mundo. Porque yo sé que lo verdaderamente importante no está acá. Que esto que está acá son medios para que yo alcance lo que es importante. Y también llama justamente a la pobreza y a no depender de las cosas. Es muy llamativo. Encontré una frase de San Gregorio Magno que les voy a compartir en un rato. Después dice, Jesús dijo a otros, sígueme.
sígueme. Hay que seguirle a Él. Él ya caminó el camino, Él ya mostró que es posible. Hay que hacer lo mismo que Él. Entonces hay que seguirle. ¿Qué dice al comienzo? Jesús decididamente emprendió el camino. Nosotros detrás de Él nos vamos. Y ahí el otro le responde, Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa acá? Es como que parecen palabras muy duras, deja que los muertos entierren a sus muertos. Además era de cierta forma un mandamiento enterrarle a los difuntos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús destaca aquí? Las prioridades. ¿Cuál es mi prioridad? Uno. ¿Es enterrar a mi papá o es Dios? ¿Es mi familia? ¿Son mis amigos? ¿Es mi dinero? ¿Es mi soberbia? ¿Es mi pereza? ¿Son mis conocimientos? ¿Qué está primero? ¿Qué está primero? ¿Quién está primero? Y entonces ahí Jesús dice, bueno, primero Dios. ¿Está mal enterrarle a tus muertos? No, pero primero Dios. Y después le dice, deja que los muertos entierren a tus muertos. Y San Cirilo aporta luz sobre esto. ¿Qué dice él? Dice, ¿por qué muertos entierran a los muertos? Porque esta era una tarea que alguien más podía hacer. Alguien más le podía enterrar a su papá, ¿sí? ¿Y quién es la persona muerta? Es la persona que no tiene vida. ¿Y quién viene a traernos vida y vida en abundancia? Dios. Entonces, el momento en el que yo no le tengo a Dios, yo sigo muerto. Entonces, déjale a las personas que no le conocen a Dios que se encarguen de estas tareas terrenales. Encárgate vos de transmitir el reino de los cielos. Ve tú a anunciar el reino de los cielos, le dice. Eso es prioridad. Y nuevamente al final, otro le dijo, te seguiré, Señor, pero antes, siempre hay un pero antes. Déjame despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de los cielos, dice. Es llamativo aquí como este fuego también podría ser una espada, y como Dios ya en el Antiguo Testamento también decía que había que transformar las espadas en arados. Transformar esa violencia, ese enojo, ese combate en construir, ¿verdad? En sembrar. Eso creo que estaba creo que era Isaías 2:1. Isaías 2:4, ahí está. Isaías 2:4, transformar las espadas en arados. Y nosotros muchas veces queremos espada, ¿verdad? Que arde el resto. Nosotros queremos combatir, queremos luchar, queremos que le caiga fuego a la gente, y ahí es donde entra Jesús a poner paño frío, a llamarnos la atención y a mostrarnos el camino. Y ahí dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de tomar el arado y mirar hacia atrás? Y ahí entra lo que dijimos hace rato, la tentación de añoranza. ¿Qué testimonio doy yo de matrimonio, de esposo, de sacerdote o de soltero laico, consagrado? No sé. Si es que yo tomo eso y después decido volver al mundo, la gente va a decir, ¿para qué quiero seguir ese camino? Si mira, este que empezó a caminar y después se arrepintió, mejor me mantengo nomás en este camino. En Apocalipsis 3:16 dice, porque eres tibio, ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Y es fuerte que diga algo así, o sea, le produce asco al Señor eso. ¿Y por qué le produce asco? Bueno, si yo le conozco a una persona buena, que se caracteriza por sus buenas obras, yo espero que haga bien las cosas. Si yo le conozco a una persona mala, porque obra generalmente el mal, yo espero que actúe de cierta forma. Pero si el malo me sorprende y actúa bien, eso es llamativo. Y si el bueno, que supuestamente está en la iglesia, que se va a la misa, que conoce la palabra y se va de misión y todas las cosas, no hace las cosas que tiene que hacer, la gente va a decir, pero ¿y para qué yo quiero estar dentro de esa iglesia? Si mira qué ejemplo le dan. En Mateo nos dice, es mejor que se le ate una piedra de molino al cuello y sea arrojado al fondo del mar antes que sean motivo de escándalo, piedra de tropiezo para
para estos más pequeños. Eso dice Mateo 18:6. Entonces, después nos dice en Mateo 22:32, ¿acaso quien va a construir una casa, quien va a edificar una torre, no se sienta primero y calcula de que va a poder terminar? No sea que se quede por el camino y sea el hazmerreír del resto. Entonces, Dios nos avisa de que este camino es el camino más difícil que existe. Solamente que en este camino es Él el que nos acompaña, es Él el que nos da la fuerza, es Él el que nos da su gracia. Nosotros de repente queremos desfallecer, queremos quejarnos, y así como San Pablo en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, él dice: un aguijón se quedó clavado en mi carne. ¿Y Dios qué le responde? No le dice te voy a sacar el aguijón, le dice mi gracia te basta. En tu debilidad se perfecciona mi poder, en tu debilidad se perfecciona mi fortaleza, mi fuerza. Entonces estamos llamados a poder confiar en Dios, en el momento de la prueba acudir, así como decía David. Y estamos llamados a no mirar atrás, ¿verdad? A realmente en los momentos de tentación acudir a Dios y poder de esa forma permanecer firmes. No sé si hasta hay alguna pregunta o comentario. Bueno, vamos a leer de corrido del 10 hasta el 24. Perdón. Jesús envía a los 72 discípulos. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos, delante de él a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes, diciendo: la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y digan a su gente: el reino de Dios ha venido a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no quieren recibirles, vayan a sus plazas y digan: nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies. Con todo, sépanlo bien, el reino de Dios ha venido a ustedes. Yo les aseguro que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Pobre de ti, Corazaín, pobre de ti, Betsaida. Porque si los milagros que se han realizado en ustedes se hubieran realizado en Tiro y Sidón, hace mucho tiempo que sus habitantes se habrían arrepentido, poniéndose los vestidos de penitencia y se habrían sentado en la ceniza. Con toda seguridad, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que ustedes en el día del juicio. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que te elevarás hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el lugar de los muertos. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Los 72 discípulos volvieron muy contentos, diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño a ustedes. Sin embargo, alégrense no porque los espíritus se someten a ustedes,
sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. En ese momento Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has dado a conocer a los pequeñitos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo quiera dárselo a conocer. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces, aquí dice, el Señor eligió a otros 72 discípulos. Es Dios el que nos elige a nosotros, no somos nosotros los que le elegimos a Él. Es Dios el que nos eligió. ¿Y por qué a nosotros y no a otros? No sé. Y a lo mejor algún día al llegar al cielo, Él nos cuenta, si es que nos sigue importando esa pregunta, ¿verdad? Pero por algo nos eligió a nosotros. Confió en nosotros para que nosotros podamos llevarle a Él al prójimo. Y dice, eligió y los envió de 2 en 2. ¿Por qué les envía de 2 en 2? Pasa que desde la antigüedad, la palabra de una persona contra la palabra de otra persona es palabra contra palabra. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es la verdad? En cambio, desde que hay dos personas, palabra contra palabra, y hay un testigo, hay un tercero que dice, ¿es verdad lo que uno dice? Entonces se toma como verdad. Entonces, al ser dos los que van, y uno dice, el reino de los cielos ha llegado, y el otro dice, es cierto lo que él dice, es válido el testimonio. Por eso les envía de 2 en 2. ¿Sí? Y dice, delante de él a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Él podía irse primero y los otros tranquilos se iban detrás del Señor. Pero les envía a ellos para que ellos también trabajen, para que ellos también hagan su parte. Y así también nos envía hoy a nosotros. Y dice, les dijo, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Ya desde entonces había poca gente construyendo el reino de Dios. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice Jesús? Dice, entonces no hace falta que pidan porque el Padre ya sabe todo lo que ustedes necesitan. No dice eso, ¿verdad? Dice, rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha, dice. Entonces, ¿por qué Jesús nos pide que pidamos? Si es que el Padre ya sabe todo, porque hay gente que dice eso. Si Dios ya sabe todo, entonces ¿para qué le vamos a pedir? Si Jesús nos dice, rueguen, es porque tenemos que hacerlo. ¿Y por qué? Porque Dios quiere conocer la voluntad de su Hijo. Quiere que nosotros manifestemos de que queremos lo mismo que Él quiere. Él quiere escuchar la voz de su Hijo pidiéndole lo mejor. Entonces por eso Él nos dice, rueguen. Y en la medida en la que rogamos, muchas veces Dios acorta los tiempos. Cuando es su voluntad, Él acorta los tiempos para que sucedan las cosas. Y después dice, vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos, dice. ¿Qué puede hacer una oveja en el medio de una manada de lobos? Resignarse y morir, nada más. Y pareciera que no es tan bueno, entonces nuestro maestro que nos envía como ovejas entre lobos a morir. Sin embargo, hay dos cosas que no menciona aquí. Nosotros, debajo de la piel de cordero, tenemos un arma que Dios mismo nos regala, que es la palabra de Dios, que es como espada de doble filo. Es una espada tan peligrosa y tan contundente que le sirvió a los romanos para conquistar prácticamente la mitad del mundo. Bueno, así de peligrosa, más peligrosa es la palabra de Dios. Entonces, como toda arma, hay que aprender a usarla. 3 años le entrenaba a sus discípulos antes de que salgan, porque si no, uno intentando vencer al enemigo,
le herimos a cualquier otro, a nosotros mismos, y el enemigo se ríe de nosotros. Entonces, debajo de la piel de cordero tenemos el arma, que nos sirve, dice, para todas las fuerzas enemigas. Para todos. Y si hay 10 lobos, 100 lobos, para todos. Y no solamente nos da un arma, sino que Él camina con nosotros. Al final del Evangelio de Mateo nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces ya no soy un cordero que se va directamente a morir. Soy un cordero con un arma y con Dios de su lado. San Pablo dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. Entonces ahí dice, vayan, pero sepan que es una misión difícil y peligrosa, solamente que van a tener un arma y yo voy a estar con ustedes. Jesús nos avisa, porque muchas veces no nos avisan las cosas. Pero Jesús nos avisa, desde antemano nos dice, si ustedes se van a decidir, nos dice Eclesiástico 2:1, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba, dice. Entonces, nosotros somos conscientes que no estamos yendo a la guerra, así como Jesús, su misión es Jerusalén y decididamente toma la iniciativa y emprende para que nosotros le sigamos después. Y después dice, no lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Ustedes no se van ni al casino, ni a saludarle a su gente, no se van a ganar fama, se van a anunciar el reino de Dios. Y aquí entra esa frase de San Gregorio Magno que dice, tanta debe ser la confianza que ha de tener el predicador en Dios, que aunque no se provea de las cosas necesarias para la vida, debe estar persuadido de que no le han de faltar, no sea que mientras que se ocupa de proveerse de las cosas temporales, deje de procurar a los demás las eternas. Tanta debe ser la confianza que tiene que tener el predicador en Dios, que aunque no tenga las cosas mínimas que necesita, él esté convencido de que Dios le va a proveer. Para que no sea que mientras que él se preocupa de conseguir esas cosas, no le provea el resto de las cosas eternas que Dios le proveyó. ¿Sí? Y eso es lo que invita aquí Jesús. Dice, no lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias. Confíen en la divina providencia. Confíen en Dios. Es un abandono y entrega total. Nosotros queremos seguridad. Nosotros queremos estar seguros de que vamos a tener esto. Dios no trabaja así. Él nos invita a cada paso a orar, discernir y a recibir lo que necesitamos para nuestra misión. Después dice, al entrar en cualquier casa, bendíganla antes, dice. Antes de entrar a cualquier proyecto, antes de entrar a cualquier situación, antes de entrar a cualquier cosa, bendigan. Bendigan, invóquenle a Dios antes de arrancar las cosas, antes de arrancar mi día. Le pido a Dios que no que me dé un día fácil, sino que me dé la fuerza para dar testimonio en todo lo que aparezca. Yo encaro el día de forma diferente. Pero dice, bendigan antes. No es por el camino, no es después, no, antes. Dice, bendigan diciendo, la paz sea en esta casa. Más adelante, pues Jesús va a decir, mi paz les doy, que no es la paz de este mundo, es ni angustias ni miedo, pero eso vamos a ver después. Y acá dice, si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Hagan su parte. Y si la otra persona no recibe, es problema de la otra persona. La salvación es individual. Yo personalmente decido seguirle a Dios y amarle al prójimo. Nadie se va a salvar por otra persona. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Mi parte. Yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que manifestar, así como ellos quisieron buscar lugar, yo tengo que buscar lugar. Así como ahora le dice, deseenle la paz, yo tengo que desearle la paz. Y si la persona no quiere, bueno Señor, mira, acá este era que dijo que no, ¿te acuerdas? Fuego. No. Es rezar por esa persona, es amarle a esa persona para que en algún momento abra su corazón y Dios pueda obrar y regalarle la paz.
Y dice después, mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. Eso no requiere explicación. Si uno trabaja, uno merece su sueldo, uno merece la paga correspondiente. Después dice, atiendan bien lo que dice el 8. Dice, no vayan de casa en casa, dice. Y yo leo eso y parece que me estoy yendo en contra de todas las misiones. Porque de casa en casa se van recorriendo. Y acá Jesús dice, no vayan de casa en casa. Entonces, ¿qué estamos haciendo, señores? Vamos a seguir leyendo para ver el contexto y qué es lo que Dios quiere transmitir en este mensaje. Dice, no vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y digan a su gente, el reino de Dios ha venido a ustedes. Dice. ¿Qué es lo que nos quiere decir entonces? No quiere decir, acá no es calidad, acá no es cantidad, acá no es recorrer todas las casas de un pueblo, una tras otra, casa tras casa, y bueno, recorrimos todo. No, dice, no vayan de casa en casa cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos. Cuando alguien quiera conocer la palabra de Dios, quiera conocer el amor de Dios, quédense ahí el tiempo que sea suficiente. Y si es una casa y las 23 casas demás no se misionaron, no pasa nada. A lo mejor gracias a que esa casa se incendió de amor y del fuego de Dios, esa misma casa le va a transmitir a las otras 23. No vayan de casa en casa, no hay apuro, acá no es cantidad, acá no es recorrer todo. Acá es donde me reciben. Anuncio el reino de los cielos. Y no es acá, bueno, y me voy y comparto, y qué tal usted, señora, y todo bien, y te voy a leer algo, y así, y todo bien, y qué gusto, ay, qué rica tu comida, y ya está. ¿Qué vida se va a transformar con eso? Y van a ponerse contentas porque tuvieron una linda visita y un lindo rato, pero ¿quién va a cambiar su vida para siempre por ese momento? Jesús dice, vayan y anuncien el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Romanos 14:17. No es comida, no es bebida. Es alegría, es justicia y es paz en el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser. Nosotros tenemos que ser reino para ellos. Tenemos que llevarle el reino de Dios. Esa alegría, esa paz, esa justicia que ellos necesitan. Eso tenemos que seguir. Le decimos, el reino de Dios ha llegado, ha venido a usted. No es que nosotros no tenemos la capacidad de llegar. Entonces Dios se manifiesta. Como dijimos, profeta, Jesús, Espíritu Santo, nosotros. El reino de Dios, Dios viene junto a vos. El que me escucha a mí, el que le escucha a usted me escucha a mí. Eso tenemos que llevar. Esa palabra de Dios, este mensaje. Hay un mensaje que hay que anunciar. Esa es la misión. Anunciar un mensaje y después obrar y compartir todo el amor y sanar y comer y escucharle a la persona y todo lo que eso requiere. Pero eso es para que la gente crea en el mensaje. Pero hay un mensaje. Eso otro solo no cambia vidas. No genera conversión. Nosotros miramos la historia de nuestro país y, no sé, la mayoría de los pueblos o la mitad de los pueblos de Paraguay ya se misionaron en algún año. Y nosotros miramos y no es un país fervientemente católico donde en cada lugar quedó una comunidad que continúa misionando. ¿Y por qué? Porque hace falta llevar un mensaje. Hay que formarse, hay que tener la espada. Hay que tener la espada afilada y hay que saber usar. Y eso va a generar conversiones de vida. Eso va a generar frutos que permanezcan. Porque eso es lo que dice Jesús. Van a dar fruto y esos frutos van a permanecer. Y eso es lo que tiene que ocurrir. ¿Y qué tiene que pasar para eso? Y las cabezas tienen que estar formadas. Pero no son las cabezas las que misionan todo, por eso son todo el resto. Y se va una persona que es lo último que se acuerda de su primera comunión. Y no se va a la misa de no sé cuántos años. ¿Qué mensaje va a anunciar? No sabe que hay un mensaje. Y se va y da todo su amor, da toda su persona, todo su ser. Y es muy lindo. Y a la persona generalmente le transforma. Pero no se crearon para eso las misiones. Jesús no le envió a estos 72 para que ellos vayan y se transformen ellos. Era para que los otros se transformen. Porque si no es un egoísmo tremendo, ¿verdad? Porque yo me voy para recibir yo. Haciendo una obra buena, pero finalmente el que más se beneficia soy yo. Entonces, dice, el reino de Dios ha venido a usted. Hagan su parte, lleven el mensaje y actúen para que la gente crea ese mensaje. Y después dice, pero si entran en una ciudad y no les quieren recibir,
Vayan a sus plazas y digan, nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies. Entonces, ¿qué pasa? Independientemente de que te reciban o no, el mensaje que se anuncia es el mismo, porque después dice, con todo, sépanlo bien, por si acaso no les quedó claro, entiendan bien, el reino de Dios ha venido a ustedes, el mensaje que se transmite es exactamente el mismo. No importa si yo creo que esa persona no va a recibir, si es que ya rechazó, no importa. El anuncio es exactamente el mismo, el reino de Dios ha venido a ustedes. Dios pasó por acá. Vos no vas a poder hacerte el embotador y cuando llegue tu hora y decir, yo no sabía, no me llegó. No. Acá se te avisó, Dios quiso pasar por acá y vos libremente dijiste, no quiero. Ok. Y eso va a tener sus consecuencias. Dice, Sodoma va a ser un poroto al lado de tu juicio. Y ahí, hablando de Sodoma y de mirar atrás, cuando nosotros leemos el libro del Génesis, capítulo 19, versículo 26, Dios anuncia de que se tenía que convertir. A ellos no le importó nada. Entonces, bueno, cae fuego del cielo, después se le avisa a los profetas y le dice, corran a los montes si se quieren salvar. Y no miren atrás. Ya fue la instrucción en el Génesis. ¿Qué hace la esposa de Lot? Se da la vuelta, mira. Se convierte en estatua de sal. Chao. Estamos llamados a no mirar atrás. A soltar esa ancla, a dejar nuestro pasado para empezar a vivir el presente. Siempre que hay vida y esperanza, entonces siempre es buen momento para volver a Dios y quedarnos con Dios. Y acá empieza y le dice, sépanlo bien, el reino de Dios ha venido a ustedes. Entonces hagan su parte, todas las veces. Al comienzo con los samaritanos, hagan su parte. Después les envía y les dice, hagan su parte, denle la paz. Después, a continuación, dice otra vez, anuncien el mensaje, el mismo mensaje. Y si no le reciben, el problema de los otros. Y ustedes lo que pueden hacer es rezar por ellos. Y después dice, pobre de ti, Corazaín, pobre de ti, Betsaida, porque si los milagros que se han hecho en ustedes se hubieran realizado en Tiro y Sidón, hace mucho tiempo se habrían arrepentido. Y es así, cuando yo miro mi vida y me doy cuenta de todo lo que Dios me regaló una familia, me regaló amigos, me regaló inteligencia, me regaló belleza, me regaló todo, es porque mucho se me va a exigir. En la medida en la que se me dio, se me va a exigir. ¿Por qué? Porque Él no me regaló para mí. Él me regaló para devolver, no para mí. Entonces, dice, en la medida en la que más recibí, y es lógico, yo no puedo exigirle lo mismo a una persona que sus padres están en la cárcel, que sus hermanos están en la cárcel, que no se fue ni siquiera a la escuela, a un profesional que recibió una formación ejemplar. Yo no puedo considerar lo mismo. Un robo, no puedo considerar de la misma forma, porque no recibieron igualdad de condiciones. Y la misma cosa nosotros, porque Dios le elige y porque quiere. Él sabe y nos elige y nos envía. Y después Jesús dice con toda seguridad, imagínense, si Jesús dice con toda seguridad, porque es seguro. Con toda seguridad, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que ustedes en el día del juicio. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que te elevarás hasta el cielo? Dice. ¿Qué pasa? Los judíos sabían de la Jerusalén celestial y creían que la ciudad misma iba a subir al cielo. Y entonces ahí Jesús le dice, negativo. Serás precipitada hasta el lugar de los muertos. ¿Por qué? Porque en donde más milagros sobró, el que más recibió de Dios fue Cafarnaúm. Y en lugar de convertirse, seguían igual. Seguramente porque estaban metidos en su vida, en su ritmo, aquel entonces, no les importaba, no sé. Pero Jesús les llama la atención y les avisa otra vez. Y así nos avisa a nosotros. Y después viene, quien les escucha a ustedes me escucha a mí, quien les rechaza a ustedes me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Cuando yo me voy a misionar y llevo la palabra de Dios, es a Jesús al que le están escuchando. Y si rechazan esa palabra, no es a mi persona a la que le están rechazando, sino es a Dios mismo. A Jesús, y dice el que le rechaza a Jesús, le rechaza al Padre, a Yahvé, al Padre al que le envió a Jesús. Entonces así de fuerte es. El que les escucha a ustedes me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado. Después dice, los 72 discípulos volvieron muy tristes y desconsolados porque la misión fue un rotundo fracaso.
¿No? No dice eso, ¿verdad? Dice, los 72 volvieron muy contentos, felices vuelven. Tal es así que le dicen, Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Jesús le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado autoridad. Dios nos dio autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga, dice. Toda. Ni tristeza, ni miedo, ni ansiedad, ni ira, ni pereza, nada. Dice, les di poder sobre toda fuerza enemiga, dice. ¿Y por qué yo no puedo vencer entonces? ¿Será que yo no creo? ¿Será que yo no sabía? Yo quiero, yo creo. Entonces le pido a Dios que aumente más todavía mi fe. Y Dios a través de diferentes formas nos regala la fe, porque la fe es un don. Y ahí dice, no habrá arma que les haga daño a ustedes. Imagínense, no habrá arma que nos haga daño a nosotros. Y a continuación, una aclaración fundamental. Sin embargo, alégrense no porque los espíritus de ustedes se les someten, no porque los espíritus se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? No nos alegremos por esas victorias, no nos alegremos por esa misión que salió bien, no nos alegremos por esa visita que salió bien, por esa oración que salió bien, por esa ayuda que pude dar. No me alegro por eso, me alegro gracias a que, no esas victorias, sino que gracias a esas victorias, Dios escribe mi nombre en el cielo. Gracias a esas victorias que ustedes realicen, Dios escribe su nombre en el cielo. ¿Qué puede darnos más felicidad que eso? O sea, yo me pongo a imaginar nomás y ver al Señor así todo, pelo blanco, barba, escribiendo ahí en el cielo, ¿verdad? Marco Aurelio. Está por llegar, está en camino. O sea, imagínense que Dios escriba el nombre de ustedes por las obras buenas que hacen. Yo no me imagino alguna felicidad más grande que esa. Y eso es lo que nos aclara Jesús. No se alegren por esas pequeñas victorias. Alégrense que por esas victorias Dios escribe su nombre en el cielo. Y ahí dice, en ese momento Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos. Claro, ¿cómo iban a ver los sabios y los entendidos si ellos creían que sabían todo y que ellos tenían el poder? ¿Cómo iban a ver estas cosas que Dios les quería mostrar? Y después dice, y se las has dado a conocer a los pequeñitos, a esos humildes que sentían que no podían ni acudían a vos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. ¿Cómo Jesús conoce la voluntad de Dios? Él siendo 100% humano, en oración. En oración se le revela la voluntad de Dios. Porque él siendo verdadero Dios, era verdadero humano. Entonces él no conocía de antemano todo lo que iba a ocurrir y toda la voluntad del Padre. Pero en oración, Dios le manifestó. Después dice, mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Todo fue puesto en sus manos. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y a quien el Hijo quiera dárselo a conocer. Nosotros que estamos sentados acá, le conocemos al Señor porque Él quiso que nosotros le conozcamos. O sea, cuán privilegiado y amado deberíamos de sentirnos que el Señor nos eligió, sin merecer nada, siendo pecadores, empedernidos como somos. De repente ejercemos un poco menos, pero siendo bien buenos cada uno en su pecado. Y el Señor nos eligió para que le conozcamos. ¿Por qué? Porque acá dice, a quien el Hijo quiera dárselo a conocer. ¿Y por qué a nosotros? Y porque quiso. Y que nosotros podamos llevarle después al resto. Y dice, después volviéndose hacia sus discípulos le dijo, felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Felices de que Dios les haya elegido. Hay gente diciendo, ¿y por qué me elegiste a mí? ¿Por qué no le elegiste al otro? Feliz te estoy diciendo. Contento terminar la misión. Contento. Y no es fácil, no es agradable. Y cuesta. Cuesta, claro que cuesta sentarse con una persona mano a mano y escucharle y ayudarle. Corazón a corazón.
Claro que cuesta, da más gusto sentarse frente a un estadio de 35.000 personas, enseñar una vez y ya está, te vas a tu casa. Pero la felicidad que Dios te regala al terminar esa misión, eso no tiene punto de comparación. ¿Sí? Y dice contentos, muy contentos. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere poder que nosotros podamos ver su mano, que podamos acudir a Él, que podamos anunciar su reino, que podamos cumplir la misión y ser felices. Felices los ojos. Hace rato dijimos, es una bendición nacer en la época en la que nacimos, después de la plenitud de los tiempos. David creía, no sabía si que Dios le iba a perdonar. Nosotros sabemos hoy con certeza que Dios nos perdona. Gracias a que Jesús vino y que nacimos después de eso. Ese nomás ya es un regalo enorme. Ese ya es un milagro. El nacer después de que Jesús vino ya es un milagro. Y nosotros ahí en las nubes, ¿verdad? Ahogándonos en un vaso de agua por más nada. Y cuando empezamos a dimensionar todo lo que hay después y la importancia de las cosas, ahí se hace más fácil y más llevadera la misión. Entonces, felices los ojos de ustedes. Imagínense los profetas y los reyes que hicieron ver lo que nosotros hoy estamos viendo. Felices nosotros. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Que a través de poder conocerle, de poder llevar ese anuncio, de poder vivir esa misión, que podamos ser felices. Felices con cosas que nadie nos puede robar. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Bueno, entonces, haciendo un resumen, empieza la actitud de Jesús decidida. ¿Sí? Decidida. Agarro el arado y no miro para atrás. Y es muy fuerte porque es Él el que toma el primero. Él es el primero en tomar el arado. Entonces nadie puede decir, no, sí. Él pudo y nos mostró y nos da esperanza y nos da fuerza. Entonces, es seguirle al Señor. Dios nos elige a nosotros. Dios nos elige a nosotros y nos prepara. Dios prepara a sus elegidos, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo nos prepara? Nos da un arma y nos da su espíritu que vive dentro nuestro. O sea, no sé qué más podemos pedir. Y después nos invita a anunciar el mensaje. Siempre el mismo mensaje y de la misma forma. Si recibe, recibe. Y si no recibe, no recibe. Si recibe, rezo por ello para que continúe. Si no recibe, rezo para que puedan recibir. Finalmente, Dios lo que quiere es nuestra felicidad. Una vez que nosotros podamos hacer eso, vamos a sentir esa felicidad. Yo soy testigo vivo de que esa felicidad es así, de que es un trabajo que cansa, un trabajo peligroso, un trabajo agotador, pero que nada nos da la felicidad que Dios nos regala. Vamos a dar gracias. ¿Sí? ¿No? ¿Están durmiendo? ¿No están durmiendo? Bueno, vamos a dar gracias entonces. Señor, quiero darte gracias por otro día más de vida, por otro milagro de estar todavía acá. Te quiero dar gracias por todo lo que nos diste en la vida y lo que no nos diste, por todo lo que nos das y lo que no nos das, por todo lo que nos vas a dar y lo que no nos vas a dar también, porque en tu infinito amor, infinita sabiduría, sabes que es mejor para cada uno de nosotros, para nuestro entorno, para nuestra gente, para la humanidad entera. Te pido, Señor, que en los momentos de dificultad, que en esas noches oscuras, podamos buscarte a través de la Eucaristía, a través de tu palabra, del servicio y de los hermanos, que todo eso pueda traernos luz. Te pido, Señor, que toda la bendición que se derramó aquí pueda derramarse también sobre todas las personas que quisieron venir y no pudieron, y también sobre todas las personas que no quisieron venir y que no vinieron, Señor, porque es una oportunidad para nosotros para dar testimonio de tu amor. Que finalmente todo eso pueda darnos esa felicidad eterna. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.
Madre Santa, te damos gracias por mostrarnos cómo cumplir la palabra de Dios, cómo tener esa confianza plena en una promesa del Dios que nos ama. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. María, auxiliadora de los cristianos. Sagrado Corazón de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.